Vamos a empezar con el de la representación numérica. Que yo decía, bueno, personalmente para mí es quizás uno de los más importantes entre los nuevos medios, porque aquí este principio significa que toda la información, texto, imágenes, sonido, video, puede ser traducida a código numérico. ¿Sí? Puede ser traducida a código numérico, por lo que puede ser de alguna manera manipulada y también programada, ¿verdad? Es decir, que aquí el autor habla de todos los objetos de los nuevos medios, tanto se creen desde cero o sufran algún tipo de conversión, se van a componer de lo que se llama el código digital, ¿no? El código binario. Es decir, todo, todo nuevo medio, ¿verdad? Pasa por un proceso de digitalización, ¿sí? Tanto se cree de cero como de pronto sea una especie de conversión de un viejo medio a uno nuevo, que ya vamos a analizar esa parte. Pero todo se convierte a una representación numérica que al final se digitaliza, ¿verdad? En este lenguaje de computadora 0 y 1. Pero para mí, la conversión de 0 a 1 es como la última etapa. Previo, ese nuevo medio tiene una representación numérica que no necesariamente es el 0 y el 1. Ya lo vamos a revisar con algunos ejemplos, ¿ok? Porque el binario es como esa última instancia donde ya se almacena el contenido del nuevo medio, ¿sí? Ahora, esta capacidad, este principio que lo van a cumplir de representarse numéricamente, encierra las matemáticas, ¿sí? Por eso es que muchas cosas que podemos hacer con estos nuevos medios están ligadas, por ejemplo, a funciones matemáticas, incluso manipulación algorítmica, porque son representaciones numéricas. Y yo con los números, ya saben que los números vienen de la matemática, entonces puedo hacer muchas cosas, ¿sí? Esta es la parte donde el autor nos habla que esta representación numérica en los nuevos medios es la digitalización, ¿no? Y aquí el autor dice que esta digitalización se va a componer por tomas de muestras. Aquí lo importante es esta palabrita de muestras y algo que decía en la introducción, que la información pasa a ser discreta. Es decir, que en los viejos medios la información es continua, pero en los nuevos pasa a ser discretas porque se tienen que tomar muestras. ¿Qué ejemplo podemos utilizar aquí? Bueno, muchos. Pero recuerden que estamos hablando ya de nuevos medios, ¿no? Todo esto ya está digitalizado. Imagínense una imagen, ¿sí? Una imagen digital. De pronto yo quisiera manipular el contraste, el ruido, queremos mejorarla porque de pronto está demasiado oscura. Entonces, esta mejora del contraste y del brillo está basada en operaciones matemáticas que utiliza un software, ¿sí? Es decir, yo tengo que ir a algún programa e ir manipulando el brillo y el contraste, pero ¿cómo se puede cambiar eso? Algo que no puedo hacer con su versión análoga, su versión de viejo medio, ¿verdad? Para plantear algunas diferencias. Incluso su proceso es distinto. En la fotografía análoga, chicos, tiene un proceso de revelado distinto con químicos en una película, todo tiene que estar oscuro, versus la imagen que va a estar digitalizada, ¿verdad? Y otro ejemplo que pone el autor es el cine, propiamente el cine, ¿verdad? Porque dice que el cine también se descompone en muestras, que nosotros la conocemos como los fotogramas, ¿verdad? O los frames, y cada fotograma no es más que una fotografía continua, pero que el tiempo en el cine, el tiempo está descompuesto en una serie de muestras, ¿verdad? Los FPS, ¿no? Los frames por segundo. ¿Okay? Entonces aquí déjenme hacer vamos a la parte de los ejemplos, ¿ok? Para ir esclareciendo este principio y otros más. Van a ver que con esta primera parte creo que algunas cosas se van a esclarecer. Entonces déjenme compartir otra vez la pantalla y voy a empezar, chicos, con la fotografía. ¿Okay? La fotografía como viejo medio tendríamos que recurrir a su proceso de revelado, ¿no? Un proceso químico ahí. Hay una cinta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ven? Ahí hay una especie de... Ah, no tengo cargado la lupa. Déjenme cargar la lupa. Y claro, luego entra un proceso de químicos para revelar un cuarto oscuro, ¿verdad?
el químico sobre el papel fotográfico y hay un tiempo que hay que esperar en el proceso de revelado hasta que la fotografía se devela, ¿no? Básicamente estos son como los originales. Entonces, claro, en este proceso químico, chicos, la fotografía no tiene muestras. Es decir, digamos que yo puedo hacer zoom a ese viejo medio, a la fotografía. Puedo irme acercando y no voy a encontrar una muestra que diferencie a cada patrón que conforme a esa fotografía. Incluso haré tanto zoom en una fotografía análoga que hasta pudiera llegar a su átomo, ¿sí? De tanto zoom. ¿Qué sucede con su versión nuevo medio? La fotografía digital. ¿Sí? Digamos que ahí he analizado un poquito la versión viejo medio, análogo, la información es continua. O sea, en el proceso de acercarme, hacer un zoom a la fotografía, no encuentro la muestra, ¿no? Siempre me podría acercar más y me podría acercar más y me podría acercar más. ¿Ok? Ahora pasemos a analizar un nuevo medio, es decir, este medio de la fotografía en su versión del nuevo medio que viene a ser la fotografía digital. Esta es una fotografía digital. Aparentemente al verla, ojo, no ha pasado por el mismo proceso de revelado esta imagen, ¿eh? Ya aquí no hay químicos, no hay un cuarto oscuro, no hay un papel fotográfico, no. Ha pasado por un proceso de digitalización, ¿no? Se ha convertido en binario, ¿sí? Se ha convertido en un lenguaje digital para la computadora, ¿ok? Desde el punto de vista visual, les decía, me parece como que fuera una fotografía análoga, ¿verdad? O sea, es un paisaje, ¿verdad? Pero aquí es donde entra la parte diferente. Vamos a utilizar un programa como Photoshop porque les voy a mostrar algo. Pues ya no vendrás más, ¿no? Chicos, no se olviden del micrófono, ¿eh? Ya, entonces lo que voy a hacer ahorita, vamos a abrir esta imagen en un software. Recuerden que esta imagen ya no es análoga, es totalmente digital, pero que yo decía, me parece a simple vista que es una fotografía análoga, que a lo mejor pasó por un proceso de revelado, ¿verdad? Bueno, pero había un truquito que yo decía en la versión análoga. ¿Qué pasa si yo hago zoom a una fotografía de viejo medio? Una fotografía análoga, ¿verdad? No voy a encontrar una muestra que identifique cómo está construida, por así decirlo. Podría llegar hasta el átomo a lo mejor en ese proceso de zoom. Pero Manovich dice que cuando un nuevo medio, una de sus principios es que tiene que estar representado a través de sus muestras numéricamente. Entonces voy a hacer ese ejercicio de hacer zoom en esta imagen que aparentemente me parece fotorrealista, ¿sí? Me voy a comenzar a acercar y en algún momento van a notar algo. Aparece la muestra. ¿Se ven? Y ya el software, ahí por ejemplo, ya no se puede acercar más. ¿Se ven? ¿Qué he encontrado ahí? ¿Cuál es la muestra de la fotografía digital? El píxel. Eso es lo que he encontrado ahorita, el píxel. O sea que la fotografía digital no es más que una serie de píxeles en una especie de matriz, fila columna, que representa la resolución, ancho alto, ¿verdad? A mayor número de muestras, es decir, a mayor número de píxeles, la fotografía se ve más real. A menor número de píxeles, evidentemente la calidad va a descender, ¿no? Y entonces me doy cuenta que la fotografía digital realmente es una muestra de píxeles en una matriz. ¿Sí? Es un rasgo que lo va a diferenciar. Ahora, ya entiendo lo de la muestra, pero Manovich dice, sí, pero eso tiene que representarse numéricamente. ¿Qué es la representación numérica? A ver, veamos en el caso de este archivo. Yo veo que es una matriz que tiene colores, que son precisamente los colores que si yo me alejo, evidentemente voy a comenzar a ver el contexto de toda la imagen, ¿verdad? Pero cada uno de estos píxeles almacena un número, bueno, realmente almacena 3 números. Es decir, cada píxel que tiene un color distinto, ¿no? Este es un verde, por acá este es un lila, ¿verdad? Este color lila, en este programa, yo puedo saber cuál es su representación numérica, que está en un estándar conocido como RGB. El RGB, chicos, es la combinación del rojo, verde y azul. Entonces, ese color lila, que aquí me está mostrando Photoshop, representa numéricamente la cantidad de rojo 100, verde 77, azul 167. ¿Sí ven?
Eso quiere decir que si yo me voy a este color verde que está por acá y capturo su color, miren, lo que representa ese color no es más que 3 números. ¿Sí? Tiene una representación numérica en 3 números, rojo, verde y azul. Y es distinto, si ven 26, 86 y 0. Realmente, chicos, el estándar RGB va del 0 al 255 por cada tono. O sea, aquí lo máximo que encontraremos aquí es 255. 0 lo mínimo, 255 lo máximo, ¿no? Y sus variaciones. ¿Ven? Por cada color que yo capturo. Quiere decir que cuando esto se almacena, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Que como esto es una matriz, como esto es una matriz, vamos a irnos a la parte superior izquierda, ¿se ve? En esta matriz de esta imagen. Cuando esto se almacena, lo que hace es que primero tiene esta primera fila columna, este primer píxel, evidentemente tiene un tono en el estándar RGB. Vamos a ponerlo ahí 192, 0,1. Ese es su primer color. ¿Ya? En un archivo. Luego tendría que ir por la siguiente columna, ¿no? Que más o menos es como el mismo tono, probablemente tenga una pequeña variación. Luego la siguiente columna, con una pequeña variación, porque es un celestito que va a ir cambiando, y así sucesivamente, ¿no? Y esto tendría que repetirlo para todas las columnas y luego para todas las filas, ¿sí? Esta es la parte que Manovi dice, tiene que representarse numéricamente. Luego viene lo que yo digo, para poderse almacenar en el lenguaje de la computadora, le es más sencillo para la computadora tomar este número 192, ¿verdad? Para guardarlo y convertirlo en binario. O sea, ese número en binario probablemente sea ese. Luego va por el número 0, luego va por el número 1, luego el siguiente número y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es lo que hace la computadora. Va traduciendo o va convirtiendo este número de 192, 01, 105, todo esto nos lo va convirtiendo en binario. Cuando nuevamente es leído el archivo, bueno, coge al binario, ¿verdad? Y nuevamente lo convierte a su representación numérica en RGB para que Photoshop lo pueda mostrar al usuario. Entonces, Manovich habla que este proceso es la digitalización, ¿sí? Esta es la representación numérica, pero que esta representación numérica, el dato numérico, es muy fácil para la computadora traducirlo a número, ¿sí? Y que debido a estas características, por ejemplo, yo puedo, miren, vamos a hacer aquí esa parte que dice Manovich, todo se vuelve computable, todo se vuelve programable, aquí se pueden aplicar funciones. Ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí se me ocurre que esta imagen, pudiéramos manipular el brillo y el contraste. Miren, miren lo fácil que va a ser aquí. Imagen, vamos a ajustar brillo y contraste, ¿sí ven? Entonces, claro, rápidamente la computadora, ¿verdad? Modifica, y quiero que se den cuenta, voy a tener que hacer zoom, para que ustedes se den cuenta que lo que hace la computadora realmente en el brillo y el contraste es ir manipulando cada píxel e irlo cambiando a través de una función, ¿verdad? A su color original RGB a una versión que tenga más brillo, más o menos brillos o más o menos contraste. Miren, aquí voy a manipular esto. Miren. Y yo puedo ver aquí que si capturo, vamos a ver aquí, si yo capturo este color, este verde, ¿ven? Este color, ¿dónde se me fue quería saber el, bueno, que no puedo tener los dos paneles abiertos ahí. Bueno, entonces capturo este verde, miren, y miren, o bajo todo el brillo. Claro, este ya cambió totalmente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace aquí el software en este medio, en este nuevo medio fotografía digital? Le está aplicando una función matemática a cada píxel que representa 3 valores, 3 números, ¿verdad? Y los está modificando por otros números en función del brillo o en función del contraste para cambiarlos rápidamente. ¿Sí ven? Eso es lo que está haciendo la computadora. Le es muy práctico. Esto es algo que yo no podría hacer en su versión análoga. ¿Sí? Porque el brillo y el contraste en un proceso de revelado, ¿verdad? Ya el resultado final no lo puedo cambiar. ¿Sí? O sea, la fotografía que resulta del proceso de revelado, ya ese es el resultado final y eso no lo puedo modificar. Tal vez en el proceso de revelado, cuando uso ciertos químicos, puedo como poner
ciertos como filtros, ¿verdad? En el proceso de revelado de una fotografía. Por ejemplo, quiero que la fotografía toda sea en blanco y negro o si quiero que tenga color, entonces necesito ahí mezclar ciertos químicos para producir ese resultado, ¿verdad? Pero una vez que tengo el revelado de la imagen análoga, ya no puedo hacer más. ¿Sí? Ya no la puedo modificar, no la puedo manipular, por así decirlo, ¿verdad? Sino solo en el proceso de revelado. En cambio, en su versión de nuevo medio, la imagen digital la puedo manipular instantáneamente, puedo hacer muchas cosas sobre esa imagen, porque resulta que ahora esa imagen, el proceso de digitalización, son datos numéricos que la computadora los manipula fácilmente. Recuerden que la computadora lo que hace es computar, ¿verdad? Hace mucho cálculo, esa es su facilidad, esa es su característica, ¿no? Hacer cálculos y hacer cálculos muy rápidos, ¿sí? Creo que algo me ponían ahí en el chat para leer, no sé si tengan hasta aquí algún... Dice, en el caso de una fotografía instantánea, bueno, no sé, ¿recuerdan las Polaroid? O sea, en su versión análoga, Polaroid introdujo unas cámaras que el proceso de revelado, bueno, no es que era instantáneo, pero sí en unos cuantos segundos, ¿sí? Pero eso sigue siendo viejo medio, ¿sí? Porque en la Polaroid lo que había es que el medio tenía unos químicos ahí para hacer el proceso de revelado, ¿verdad? Entonces, miren, ahí tienen cómo el principio de representación numérica es fundamental y se cumple, según Manovi, para cualquier nuevo medio, ¿sí? Un nuevo medio está representado numéricamente y tiene que ser muestreado. Su información ya es discreta. Eso significa la palabra discreta, chicos, que no es continuo, ¿no? Que tiene que haber una muestra. Miren que, no sé si notaron, pero cuando yo miraba la imagen de lejos, ¿verdad? El patrón degradado de color, ¿no? Me parecía que no había ningún salto. Miren aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando yo veo aquí el cielo, ¿verdad? O sea, me parece que el patrón degradado es continuo, ¿sí? Pero no es así. Continuo será en su versión análoga. Acá va a ser discreto. Y la única manera de darme cuenta de eso, de que esto no es continuo, es cuando me acerco y comienzo a ver que efectivamente entre un píxel y otro, ¿verdad? Hay un cambio de tono. ¿Sí? Y esto se nota más cuando, por ejemplo, aquí, miren, ¿ven? Cuando este color celeste del cielo pasa al color de las montañas, miren. O sea que esto de aquí, en tres patrones, patrones degradados, ya cambia de color. Algo que si yo me alejo, pues me parece como que fuera continuo, ¿sí ven? Miren ahí. Miren, por ejemplo, el río, o estas pequeñas piedras en el río, ¿sí ven? Si yo me acerco, veo que el patrón es discreto, o sea, de aquí salta a un color drástico a otro tono, ¿verdad? Que solo lo percibo cuando me acerco. ¿Sí? Entonces, aquí también está esto que dice Manovic, la información en los nuevos medios es discreta, tiene que ser muestreada, no hay de otra. Solo en su versión análoga es continua. ¿Sí? Veamos otro medio, analicemos otro medio, este es el primero, esta es la imagen. Vamos al audio, analicemos al audio. El audio en su versión viejo medio es análogo, ¿verdad? ¿Qué se utiliza ahí en el audio? A ver, por ejemplo, las cintas de cassette, ¿verdad? Y el audio, chicos, es una onda. Vamos a ver aquí a Google un poquito para que ustedes vean aquí. El audio es una onda que tiene una amplitud superior e inferior, ¿verdad? Básicamente así, ¿no? Este es el audio. Entonces, esta onda, con su amplitud y el tiempo, se almacenan en una cinta, en su versión análoga, ¿eh? En una cinta. Puede ser una cinta de cassette, ¿verdad? Se puede almacenar también en un vinilo, ¿verdad? Yo aquí tenía, déjenme, espero que no se me hayan cerrado, ¿verdad? Porque esta forma de onda, por ejemplo, en el vinilo, que es un medio análogo, ¿verdad? Si yo me acerco, hago el mismo proceso que hice con la imagen, ¿eh? En su versión análoga voy a hacer zoom. Sucede que no voy a encontrar ninguna muestra en el vinilo, ni tampoco en un cassette, porque el audio está almacenado tal cual la onda representa de manera continua. Si ven, por ejemplo, en el vinilo, aquí está representado esa onda, miren, y ocurre que cuando es leído ese audio, ¿verdad? Con esa aguja para el vinilo,
más o menos es de esta manera. ¿Se ven? Ahí me conseguí una pequeña animación para que ustedes vean que la aguja, ¿no?, va leyendo la información de esa onda tal cual en información continua. Y claro, la aguja, aquí ya entra, chicos, un proceso magnético eléctrico, ¿no? Internamente esta aguja tiene unos imanes y con esto produce la electricidad que va a llegar a la bobina de un parlante para escuchar el sonido en este caso, ¿no? Hay un amplificador también de por medio y básicamente ese es el mecanismo como logramos tanto registrar el audio de manera análoga en un viejo medio y también reproducirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí el caso del vídeo. ¿Qué sucede con el audio digital? Nuevo medio. Bueno, así como la imagen tiene que muestrearse, se tiene que digitalizar y tiene que representarse numéricamente. Vamos a ver eso. Yo tengo aquí un software, el Audacity. Entonces voy a analizar al nuevo medio, en este caso al audio, y tengo un archivo digital de audio que cuando lo abro en este software, así a primera vista, nos pudiera parecer que aquí está la información de manera continua, ¿verdad? Es más, si yo lo reproduzco, vamos a ver por aquí, entonces miren, ahí veo la onda, ¿verdad? Inclusive esta es una onda estéreo, porque tiene la parte izquierda y la parte derecha, ¿no? Ese es sonido estéreo. O sea, es de dos canales, izquierdo-derecho. Y tal cual se ve la onda que se ha almacenado, ¿no? Parece como que fuera dato continuo, ¿eh? Pero van a ver que no lo es. Y si yo lo reproduzco, pues me suena casi igual que su versión análoga. ¿Está claro? Si esto estuviera grabado en un cassette, y tuviera una casetera y lo reproduzco, o un vinilo, la misma canción, pues la voy a escuchar casi idéntica, ¿no? Pero ¿qué sucede? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hacíamos con la imagen. Vamos a hacer zoom a una parte de este audio, ¿sí? Para ver lo que dice Manovich. Esto se tuvo que muestrear. Esto no puede ser continuo. Nada puede ser continuo en la computadora, chicos. Eso es lo que está diciendo Manovich. Nada puede ser continuo en el mundo digital. Todo tiene que mostrarse, todo tiene que ser discreto, información discreta. Aparentemente me estoy acercando bastante en este audio y pues diría, no se cumple lo de Manovich hasta que sigo haciendo zoom y en algún momento, bingo, miren aquí, acabo de encontrar estos puntitos que es la muestra. Miren, esto es la muestra del audio. ¿Sí? Y estos puntitos representan esa forma de onda. ¿Sí? Y usted me dirá, profe, pero cuando se reproduce este audio, nosotros no notamos el corte que hay del valor numérico de este punto con respecto al de acá. Si ven cómo lo hace aquí el software, si ven, hace este pequeño salto. O sea que aquí entre este y este no hay información, ¿no? No lo notamos. Y es lo que sucede, chicos, es que se ha muestreado tanto en un segundo que nuestro oído no lo percibe. Es como la imagen. Se ha muestreado tantos píxeles que cuando vemos esa imagen de lejos, ¿verdad? No notamos al píxel. Tenemos que acercarnos a ese archivo digital tanto hasta lograr ver la muestra. ¿Sí? Lo mismo ocurre en el audio. Cuando lo escuchamos, nuestros oídos no perciben ese corte que tiene la muestra, ¿eh? Porque hay muchos. ¿Cuántos? A ver, déjenme aquí analizar con el software. Este software me va a ayudar aquí, miren. Y esto está muestreado a 44.100 Hz. ¿Qué significa eso? Que en un segundo de esta canción hay 44.100 muestras. Muestras de la forma de la onda, imagínense en un segundo. O sea que 2 segundos de este audio son más o menos como 88.200, ¿verdad? 2 segundos. Y cada uno de estos puntitos, chicos, representa un número. Representa el número de la amplitud de la onda entre 1 y -1. Miren aquí, entre 1 y -1, ¿verdad? Y en el tiempo, su muestra, ¿verdad? Porque está, en el primer segundo hay la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, hasta que llega a la muestra 44.100, ¿verdad? Para el primer segundo. Entonces, todo está representado numéricamente en el número de la muestra, que es un número, y segundo, en la amplitud de la onda, que es un punto como parte de ella. Que claro, si yo me alejo, ¿sí? Si yo me voy alejando,
esos puntos se van como uniendo más, ¿verdad? Porque yo me estoy alejando de la música, pues veo esto, no veo como información continua, pero ya sabemos que no es continua. Esa información es discreta, ¿sí ven? Esta onda está representada por esos puntitos que a su momento estaban bien. Quiere decir que el proceso de almacenamiento de esto sigue más o menos la misma secuencia que la imagen, ¿verdad? O sea que este software tiene que guardar la muestra, vamos a decir, muestra 1 y en qué punto está esa muestra. Vamos a poner en el punto 0,192. Y sigue. Ok, vamos para la siguiente muestra. Todavía no pasa de un segundo. Muestra 1. Esta sube un poquito. Muestra 2. Esta sube radicalmente a 200. Muestra 3 de pronto baja a 100, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y esto es solo para un segundo. Esto tiene que hacerlo 44.100. Luego va para el siguiente segundo y hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Y muestre. Así hasta llegar a N. ¿Verdad? Y entonces, claro, al final, para digitalizarlo es muy sencillo, ¿verdad? Porque este 1 pues se convierte en el 1 binario, perdón, en el 0 binario, luego el 0 de la muestra, el 192, que puede ser algo así, luego el 1, luego otra vez el 0, luego el 194, que puede ser algo así, y así sucesivamente. ¿Sí ven? Es decir, que todos los nuevos medios primero se representan numéricamente para luego traducirse al lenguaje de la computadora, porque todo número es fácilmente representable en el sistema binario, ¿sí? Se convierte en sistema binario. Es más, no sé si ese proceso, a lo mejor yo lo estoy asumiendo, pero verán, yo puedo coger una calculadora, por si de pronto no está claro ese proceso de conversión, yo cojo una calculadora, déjenme buscar aquí una calculadora científica que tenga binario. A ver, vamos al programador. Aquí está, miren. ¿Ves? Entonces yo voy a poner el número 192, y aquí fácilmente, miren, lo puedo cambiar a binario. Es más, aquí ya me lo digo. Miren, aquí me dice, decimalmente el 192 es este. En hexadecimal es el CO y en octal es 300. En binario es este número. ¿Sí ven? Esto es lo que hace la computadora. Convierte ese número, cuando se tiene que almacenar, en ceros y uno, que es el lenguaje que entiende, ¿no? Y entonces, miren, ahí hemos hecho exactamente lo mismo. Ahora, ¿dónde está en esta parte del audio donde yo puedo aplicar, por ejemplo, funciones, ¿no? O algoritmos, ¿no? Manovi dice que como son datos numéricos, pues fácilmente se pueden aplicar funciones matemáticas, algorítmicas, se puede programar básicamente, ¿no? Pues vamos a hacer algo de eso. Déjenme ver aquí. Aquí tengo un menú de efectos, a diferencia de la imagen, que no quiero cambiar el ruido o el contraste, ¿verdad? En el caso del audio, voy a ver qué función matemática le puedo aplicar. Me interesa el tono. Esa es una función matemática del tono. Vamos a ver en qué tono está. Este pedacito de audio está en tono de re. Ese es el original. Ok, y aquí lo puedo cambiar, lo puedo bajar, tono de do. Y fíjense lo rápido que hago. Yo no he tenido que pedirle al pianista, ¿verdad? Que vuelva a entonar la canción que la tocó en re, tócamela ahora en do. No, si tengo el audio grabado en digital, y sé que todo eso son datos numéricos, entonces utilizo un software que va a aplicar algún tipo de función matemática sobre esos números de las muestras y de la amplitud de la onda, y algorítmicamente va a cambiar la tonalidad de un re, la baja a 1. Y lo puedo hacer lo contrario, le puedo decir, sube la mi, que es un poco más alta. Algo que no podría hacer, chicos, por ejemplo, en el audio grabado en el vinilo. ¿Sí ven? No la puedo cambiar de tono. Un alumno me decía ayer, profe, pero se la puede acelerar, porque puedo poner el dedo en el plato y hacerla más rápido, porque eso tiene una velocidad. Claro, eso sí, pero no la pueden cambiar de tono fácilmente. Y aparte que, ojo, que no están, digamos que están interviniendo mecánicamente en el plato del disco de long play, ¿verdad? Para tocarlo más rápido, ¿sí?
Pero la velocidad no tiene una incidencia como un efecto que yo pudiera hacer para diferenciar entre lo viejo y lo nuevo. Necesito aplicar algo matemático. Entonces, cambiar el tono a una canción, ahí sí, sobre todo si tengo que estudiantes de música, saben que en su versión análoga, un pianista, tengo que decirle, vuélvela a tocar y si la tocaste en red, pues ahora súbela de tono y tócala en mi, ¿verdad? Tienes que volverla a hacer. Y en el caso de la versión digital, ya no necesito pedirle al pianista eso porque manipulo al archivo digital con alguna serie de funciones que traen los software y puedo cambiarla. Puedo hacer muchas cosas más, chicos, no solamente cambiarla de tono. Puedo normalizarla, puedo ajustar el volumen, puedo agregarle eco, puedo ponerle reverberancia, puedo hacer un montón de cosas que no puedo hacer en su versión análoga, ¿verdad? Porque ya está ahí en el disco, está almacenada en su versión continua, análoga, y ya no puedo intervenir sobre ese almacenamiento que tiene ese archivo. Veamos el video, porque Manovit, en mi introducción, decía que él hace mucho hincapié en el cine. O sea, a la fotografía, pero luego al cine, ¿verdad? El cine en su versión análoga, con este invento de los hermanos Lumière, allá por el siglo XIX, fines del siglo XIX, ¿verdad? 1895 más o menos. Se inventa el cinematógrafo. Y entonces, claro, hay una película, el celuloide, de alguna manera el cine toma rasgos de la fotografía, porque, como decía en una introducción, la película de cine lo que tiene son fotogramas, ¿verdad? Claro, cada fotograma en un proceso de revelado con químicos y todo lo demás, pero que representa una instantánea de fotografía, ¿no? Entonces, en la versión digital, ¿verdad? La versión digital o el video digital va a muestrear en fotogramas y ya saben que cada fotograma que lo va a muestrear lo va a convertir en un archivo digital, ¿no? Es decir, en una imagen digital con píxeles y cada píxel tiene una tonalidad en el RGB y cosas por el estilo, ¿verdad? Veamos. A ver, ahí. Este es un video, este es un tráiler que me conseguí de internet, ¿verdad? Algo interesante que produce el cine, chicos, es el efecto de movimiento. El efecto de movimiento no va a ser continuo, incluso ni en su versión digital. No es continuo, es discreto. ¿Qué significa que es discreto? Nos puede parecer que es continuo. Hago la reproducción, miren. Mi nombre es Peter Parker. Fui mordido por una araña radiactiva y desde hace 22 años he sido el... Ya, digo, nos puede parecer que es continuo, pero no lo es. Porque aquí voy a detener el video, ahí, y voy a comenzar a avanzar fotograma a fotograma. Y ustedes van a ver ahí que el hombre araña hace unos saltos muy bruscos, como cuando yo decía, veamos al píxel en la fotografía, ¿verdad? Que de lejos me parece que es continua la degradación de color, pero cuando me acerco ya veo que hay un cambio drástico de un píxel de un tono a otro tono, ¿verdad? En el caso del video, todo me da la sensación de que el movimiento es continuo, pero no es así. Está muestreado y es discreto. Y la única forma de darme cuenta de eso es cuando al video lo voy reproduciendo fotograma a fotograma. Es la única manera de darme cuenta que en el movimiento del hombre araña se pierde mucha información entre un fotograma y otro. ¿Sí ven? Miren el movimiento, miren. Es decir, ese movimiento tuvo que haber tenido más pasos, pero aquí veo que hace unos saltos, miren, miren los edificios, cómo ya se van saliendo del encuadre, ¿no? Rápidamente se salen. Pero yo no lo percibo, evidentemente, ¿no? La única manera de percibirlo es que lo estoy ejecutando cuadro a cuadro para ver la muestra, ¿no? ¿Se ven? Cuadro a cuadro para ver la muestra. No lo percibo, chicos, porque aquí entra en juego un poco este efecto de la persistencia de la retina, ¿verdad? Y porque el cine, o en el caso del video digital, me pasa una serie de fotogramas en un segundo muy rápido, ¿no? El cine utiliza 24 fotogramas por segundo. Es decir, que en un segundo yo veo 24 fotografías. Y mi cerebro interpreta a esa secuencia fotográfica, ¿verdad? De fotogramas como movimiento continuo inclusive, aunque no lo es. ¿Sí? Inigualable hombre araña. Seguro ya te sabes lo demás. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Salve la ciudad. Es decir, ocurre lo mismo que en el audio, ¿no? Que en el audio está muestreado a 44.100 veces por segundo, que cuando se reproduce ese audio no noto los cortes. Simplemente me parece un audio continuo, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, repito, en el caso del cine,
¿verdad? Y en el cine análogo todavía se sigue usando el muestreo por 24, ¿verdad? Pero en el cine digital ya no necesito de una película en un celuloide, sino que se almacena en un disco duro, ya saben ahí, se almacena en un disco duro porque todos son números y esos números se convierten en lenguaje binario, 0 y 1, ¿no? Ese es el cine digital, son discos duros. Y claro, a mayor número de fotogramas, la calidad es mejor, a menor número de fotogramas, pues se percibe una mala calidad. Por eso es que las primeras películas de los hermanos Lumière, estas películas que se ven cuando el tren va llegando, ¿no? La gente saliendo de la fábrica, ¿qué percibo? Que es como un movimiento un poco raro, extraño, acelerado, un poco cortado, ¿verdad? Cuando las personas van saliendo de la fábrica. No sé si alguno de ustedes ha visto algunos trabajos de los primeros hermanos Lumière. Y la razón es muy sencilla, porque esos primeros videos análogos, chicos, o esas primeras cintas, trabajaban entre 10 y 15 fotogramas por segundo. Entonces nuestro cerebro nota esos cortes. ¿Sí? Es como que le faltan fotogramas, ¿verdad? 24 ha sido la regla siempre del cine, pero también la televisión estableció su regla a 30 cuadros por segundo. Y hoy en día ya estamos probando inclusive 60 cuadros por segundo. Bueno, no hoy en día, ya hace algunos años se han manejado. No sé si han visto El Hobbit. La película del Hobbit tiene una versión que creo que está en 48 fotogramas por segundo. Se ve un poco extraña porque a mayor número de fotogramas el movimiento es como más fluido, ¿sí? A mayor número de fotogramas. Insisto, se ve un poco extraño. Es más, se ve extraño cuando ves algo a 60 cuadros por segundo. ¿Sí? Si tú en los televisores que tienen activada esa opción o visualizas una película en 60 cuadros por segundo, no sé si les ha pasado que la notan un poco extraño. Lo extraño que percibimos es porque el movimiento es más fluido, nos hemos acostumbrado a ver las cosas a 30 y a 24 en el cine. ¿Sí? Y hay algo característico del cine cuando se reproduce a 24, que tiene un efecto blur, que no se da cuando lo reproducimos a una tasa más alta de fotograma. ¿Sí ven? Entonces, miren cómo este proceso de hablar de los viejos medios y los nuevos medios también me hace comprender otro tipo de cosas, ¿no? que aparecen, la forma en cómo estos recursos, este contenido, ¿verdad? Se reproduce. Entonces, miren, ya tenemos la fotografía, viejo medio, la fotografía digital, nuevo medio. El audio, viejo medio, pudiéramos hablar del vinilo, porque eso es un audio análogo, está almacenado en un medio análogo, y su reproducción sigue un proceso electromagnético, ¿verdad? Y el audio digital está muestreado. La regla no siempre será, chicos, 44.100. Había un alumno que me decía si, al igual que en el cine, que yo decía, se puede muestrar a 24, a 30 o a 60, si el audio también se puede hacer lo mismo, claro que sí. El audio a 44.100 es la muestra, digamos, estándar de CD. ¿Se puede muestrar a más? Por supuesto. ¿Se puede muestrar menos? También. Puedo muestrar la mitad de 44.000, a 22.000 más o menos, ¿ok? Pero sí va a ocurrir que a menor número de muestras el audio va perdiendo calidad. A mayor número de muestras, pues el audio es mucho mejor, ¿ok? Y también tengo que decirles algo, es que no sé si notaron que cuando hablamos de la imagen que tiene que guardar por cada píxel 3 datos, los números del RGB de cada píxel, o sea que en una matriz de 640 por 640, tengo que multiplicar la cantidad de píxeles que hay ahí, y luego a ese resultado multiplicarlo por 3. O sea, es una millonada de números. Y si lo mismo hacemos en el audio, usted dice, profe, o sea que en un segundo hay 44.100 números que tengo que almacenar, o sea que en 2 ya llevo 88.000, ¿verdad? O sea, imaginemos una canción de 1 minuto. Son un montón de números lo que hay que guardar. Y la respuesta es, claro que sí. Por eso, chicos, Manovich nos habla de esa capacidad de las computadoras en que también ese medio ha ido evolucionando en su capacidad de procesamiento y su capacidad también de almacenamiento. Porque, por ejemplo, un audio extraído de un CD en su forma original, conocida como DAT, no está comprimido, en su formato DAT, una canción de unos 3 minutos probablemente pese unos 80 megas, 100 megas, ¿sí?
usted me dirá, bueno, para los cánones actuales, eso se puede almacenar, o sea, hasta en un pendrive puede entrar. Sí, pero para los cánones anteriores, para los cánones de la computadora de los 70, 80 y 90 y la década de los 90, eso era impensable. ¿Sí? Eso era impensable. Entonces, por ejemplo, los nuevos medios también han ido en función de esa capacidad que han tenido las computadoras de ir mejorando su capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos. ¿Sí? Solo para que tengan una referencia, mi primera computadora, una IBM, en la década del 90, el disco duro era de 170 megas, o sea, no llegaba ni a 1 giga. O sea, ahorita cualquier pendrive era mejor que esa computadora. Mi disco duro no llegaba ni siquiera a 1 giga, tenía 170 megas. O sea que si yo quería grabar una canción extraída de un CD, ripiada de un CD en formato DAT, que ocupaba más o menos 100, ya me quedaban 70 megas. O sea, no podía tener 2 canciones en mi disco duro. 2 tracks sacadas de un CD, ¿verdad? Era impensable. Así que hoy en día sí nos damos el lujo de hacer eso. Pero también aparecieron, porque era necesario, aún así tener un archivo de audio de 100 megas es un archivo, digamos, un poco pesado, ¿verdad? Porque no está comprimido. Entonces llegaron los algoritmos de compresión, los codecs. En el video los codecs, van a ver que en el audio también los algoritmos de compresión. Quisiera plantear un ejemplo más. Para no solamente quedarme con la fotografía, con el audio, con el video digital, en el caso del cine. A ver, algo que tenga que ver con la literatura. Por ejemplo, el objeto más importante para un viejo medio como el libro, y el libro es un viejo medio, ¿verdad? ¿Quién es un nuevo medio en el libro? El libro digital, el libro electrónico. El PDF, el EPUB son los formatos del libro digital, ¿verdad? Esos son los nuevos medios. Pero a ver, veamos aquí cómo se cumple, porque el libro también tiene que muestrearse, ¿sí? Los libros están compuestos por caracteres, letras, ¿verdad? ¿Cómo se crea un libro en su versión análoga? Bueno, tenemos que remontarnos un poco a Gutenberg, ¿verdad? El proceso de la imprenta, hay una plancha de metal, se secuencia los caracteres, se embarran de tinta y se estampa, ¿verdad? Y así hago esa copia de un libro y hago una segunda copia de otro libro rápidamente, ¿no? Hasta que la tinta se vaya agotando y necesito volver otra vez a ponerle tinta a esa plancha de metal que tienen todas las letritas, ¿verdad? Ok. Es el proceso análogo cuando quiero crear un libro. En su versión digital, lo primero es qué se muestrea en un libro. Y es precisamente el carácter. ¿Sí? Las computadoras, para poder representar a los caracteres, chicos, tuvieron que muestrear una tabla conocida como tabla ASCII. Y es una tabla que tiene 256 caracteres. Esta es la tabla ASCII. Oh, perdón, que se dejó de compartir. Ahí, miren, esta es la tabla ASCII. Esta tabla tiene 256 caracteres porque es una tabla que está en formato de 8 bits, ¿ok? Que contiene todo el abecedario en minúscula, en mayúscula, los números, algunos caracteres, o sea, el punto y coma, la coma, todo eso, y otros caracteres especiales, ¿ok? Entonces se tuvo que muestrear a los caracteres en 256. Y cada carácter tiene una representación numérica. Por ejemplo, aquí la letra A en mayúscula, según la tabla ASCII, representa el código 65. Pero la A mayúscula, porque la A en minúscula tiene otro valor, 97. ¿Sí? Porque es la forma en cómo la computadora la va a poder almacenar. ¿Sí? Cuando yo quiero grabar la A en minúscula, no puedo guardar esta letra porque el binario no existe. Pero si la A representa el 97, puedo convertir al 97 en binario y así lo almaceno en binario. ¿Sí ven? Entonces la tabla ASCII muestra a 256 caracteres, que es lo que yo puedo de alguna manera representar en la pantalla. Algunos alumnos me decían, profe, pero si esto tiene la connotación al teclado, el teclado no tiene 256 caracteres. Claro que no. El teclado tendrá 100, 101, 102 caracteres más o menos. Depende también del... Hay teclados que tienen la parte numérica y otros teclados que no tienen la parte numérica, ¿verdad? Pero ocurre, chicos, lo mismo.
Porque si yo analizo la versión análoga para producir un carácter desde el objeto teclado, ¿cuál es su viejo medio? La máquina de escribir. La máquina de escribir sigue un proceso análogo, ¿verdad? O sea, en la máquina de escribir yo tengo que presionar la tecla de la A hasta el fondo. Eso mecánicamente levanta una especie de brazo con la letra A que se estampa contra una cinta y atrás el papel y se representa el carácter, ¿verdad? Todo un proceso mecánico ahí. Entonces, máquina de escribir. Para que ustedes recuerden a este viejo medio. Miren. Entonces yo tengo que presionar y mecánicamente esto alzaba, ¿verdad? Esta paleta en la punta tenían cada uno de los caracteres para poderse imprimir, ¿sí?, en la obra. ¿Sí? ¿Qué ocurre en su versión nuevo medio? Bueno, tenemos al teclado digital. Y el teclado lo que hace, chicos, es que cuando usted presiona la letra, sea mayúscula o minúscula, el que tiene activado el shift, produce el número, produce el código 65 o produce el código 97. Produce ese número y lo que hace Windows es, ok, es el código 65, lo busca en la tabla ASCII que representa el 65, la letra A en mayúscula, y luego pasa por un proceso de dibujar la letra A en el software que esté en ese momento de ejecución. Puede ser Word, por ejemplo. Estamos en Word y escribimos. Entonces, nuevamente, el libro electrónico, el libro digital, se tiene que muestrear. ¿Qué se muestrea en un libro? Pues su unidad básica, el carácter. ¿Sí? Y ese carácter está muestreado en 256 como representación variada del alfabeto, ¿verdad? Mayúscula, minúscula, números, símbolos, caracteres, para poder representarlo en un libro electrónico, ¿verdad? Y por eso es que puedo copiar y pegar también, ¿no? ¿Qué tal ahí? Ese es otro ejemplo, miren. Y no sé si hasta aquí ya pudiéramos ya responder la pregunta, ¿qué son y qué no son los nuevos medios?